Hablando del regreso a clases, recuerdo cuando 2 o 3 días atrás estaba yo en high school. ¿Cómo va a ser? Eso fue los otros días. Mi primer año de high school hacían un evento al final del año donde despedían a los que se iban a graduar. Estoy en mi primer año y este es el evento para despedir a los seniors o los que están a punto de graduarse en esa misma semana. Recuerdo que es un evento bien emocional porque todos pasaban al frente y empezaban a hablar, cada uno agarraba el micrófono y hablaba a los demás estudiantes y era emocional porque ellos recordaban sus años de escuela, lloraban porque ahora a partir de ahí cada cual iba a seguir su camino en diferentes universidades o diferentes cosas, y también aconsejaban a los estudiantes más jóvenes, especialmente a los que estaban en primer año como yo. Y yo recuerdo haber estado sentado junto con mi amigo Rubén y ambos estábamos diciendo entre nosotros: ya mismo nosotros vamos a ser los que vamos a estar allá al frente. Y cuando nosotros estemos allá al frente, nosotros vamos a medir como 6'4" de estatura y vamos a estar bien fuertes y vamos a tener barba. Empezamos a planificar en cómo nos íbamos a ver nosotros en el tiempo que nos tocaba varios años después dar la bienvenida, la despedida y hablar en ese momento. Y de momento pensamos para nosotros mismos y decimos: ay, sí, falta todo todavía. Falta todo todavía. Y al momento de decir eso, como que olvídate de pensar en esas cosas, empezamos a burlarnos de todo lo que estaban llorando y de sus emociones. Irónicamente, 3 años después, nosotros estábamos ahí, en la misma escuela, en el mismo evento, dando los mismos consejos que habíamos ignorado y llorando por la emoción de la despedida, mientras de seguro había alguien que se estaba burlando de nosotros. Hermanos, qué rápido se percibe el tiempo cuando miramos al pasado, pero qué lento se ve el tiempo cuando miramos hacia el futuro. Hermanos, si tú consideras los últimos 3 años de tu vida, lo más seguro dices: wow, pasaron volando, pasaron bien rápido. Mas sin embargo, cuando piensas en los 3 años que tienes al frente tuyo en el futuro, a lo mejor los ves como: ay, falta mucho tiempo. Estamos hablando de la misma cantidad de tiempo, porque no es lo mismo cuando estamos mirando hacia el pasado que cuando estamos mirando hacia el futuro. Porque los 4 años de high school no se miran igual cuando estás comenzando que cuando estás terminando. Aquí hay varios que van a comenzar high school y hay varios que van a entrar a su último año. Hermanos, no es lo mismo 10 años de matrimonio para un recién casado que para alguien que lleva 50 años de matrimonio. Para el recién casado parece una eternidad. Para el de 50 años, eso es como un abrir y cerrar de ojos. Pero es el mismo tiempo. De igual manera, muchas veces nosotros enfrentamos nuestra vida cristiana como alguien que está comenzando en la escuela o como alguien que es un recién casado. Miramos el tiempo que tenemos al frente y lo vemos como un océano de grande. Decimos: yo sé que Cristo viene, pero ¿qué hago mientras llega? Eso es exactamente lo que nosotros hemos visto en esta segunda carta de Pedro, quien al final de su vida, sabiendo que su último suspiro es inminente, él está dando consejos y está exhortando a los creyentes a que recuerden el mensaje del Señor. Ciertamente el Señor vendrá. La pregunta no es si viene o no, la pregunta es qué hacemos mientras llega. Ahora, para concluir esta carta y estando a punto de concluir su carrera, el apóstol Pedro nos contesta esa
pregunta. Sabemos que el Señor viene, pero ¿qué hago mientras espero su venida? Recuerda que la perspectiva de Pedro es aquel que ya está a punto de terminarla. A lo mejor nuestra perspectiva es aquella que tiene este océano de tiempo al frente de nosotros que no sabemos cuánto durará. Así que es mi oración, hermanos, que en esta mañana y que a partir de hoy nosotros continuemos o comencemos a vivir con certeza de que Cristo viene y que ante su inminente venida nosotros vivamos en santidad. El mensaje de hoy solo tiene un punto solamente. Pero no se emocione porque ese punto tiene 4 subdivisiones, así que va a ser un poquito más largo de lo que se imaginó. Y el mensaje o el punto que quiero compartirles en esta mañana es: ante la certeza de su venida, esperemos en santidad. Ante la inminencia de su venida, esperemos en santidad, vivamos en santidad. Y habiendo dicho eso, acompáñeme a el verso 11 hasta el verso 13, donde Pedro dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Amados, recuerden el capítulo 3 que comenzamos a predicar la semana pasada, donde Pedro nos había recordado ciertas cosas específicas. ¿Se acuerdan? Pedro está diciendo: amados, recuerden la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de los profetas, la enseñanza del Señor Jesús, la enseñanza de los apóstoles. Amados, recuerden la promesa del juicio. Dios viene a juzgar, Cristo viene nuevamente y cuando venga se va a llevar a cabo un juicio. Es bien importante que nosotros entendamos esto, porque los falsos maestros del tiempo estaban diciendo: Jesús no viene nada. Y si Jesús no viene, pues significa que entonces no va a haber juicio. Y si no hay juicio, pues significa que puedo vivir como me da la gana. Y Pedro está diciendo: no. A través de la historia hemos visto que Dios ejecuta juicios y Él cumple su palabra y Él cumple sus promesas. Y Cristo viene para ejecutar juicio contra la creación y contra las falsas enseñanzas y todo aquel que las siga. Ahora, Él también dice: amados, recuerden la paciencia de nuestro Dios. Recuerden la paciencia de Dios para con ustedes. Luego les recuerda la promesa de que el día del Señor ciertamente vendrá. Es una certeza, es inminente. El Señor viene. El verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá. Y debido a que el Señor vendrá, Pedro hace esta declaración majestuosa. No es una pregunta, no es un mandato, sino que es una declaración específica debido a que Cristo viene. Y la vemos en el verso 11 a la mitad hasta el final del verso 12. Se las quiero leer nuevamente. Porque Él dice: ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Pausa. ¿Quiénes son ustedes? Los amados. Los que han recibido una fe como la de Pedro, como dice al principio de la carta, son a los creyentes. ¿Qué clase de personas no deben ser los creyentes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Está diciendo en palabras sencillas: el juicio del Señor, donde los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, debe producir que vivamos vidas santas.
Debemos vivir en santidad. Esperamos en santidad. Pedro nos está exhortando y nos está diciendo, porque Cristo viene ciertamente y su venida es inminente, nosotros vamos primero a esperar a que Él venga y mientras esperamos vamos a esperarlo en santidad. Hermanos, en las Escrituras el tema de los últimos tiempos, el juicio y la segunda venida del Señor siempre son presentados al pueblo de Dios para animarlos en la fe, no para crearles miedo. Vuelvo y repito, al creyente, al pueblo de Dios, el juicio y la venida del Señor son presentados para animar la fe del pueblo de Dios. Sí, es para crear algún tipo de miedo para aquel que no está en Cristo, claro que sí. Pero para el pueblo suyo, para aquel que ha rendido su vida al Señor en arrepentimiento y en fe, que ha sido rescatado de las obras de las tinieblas a la luz admirable, tenemos la certeza de que el juicio para nosotros es ánimo, porque es Dios cumpliendo sus promesas y llevándonos al lugar donde no tenemos que manejar esta carne, donde no tenemos que lidiar con el pecado, donde vamos a estar delante de la presencia de Dios por siempre sin ningún tipo de limitación. Y esto es lo que hace las Escrituras. ¿Se acuerdan de la serie que predicamos hace unos meses del libro de Daniel? El pueblo pasando por grandes tribulaciones. ¿Y Daniel qué hace? Les habla del fin de los tiempos y de profecías. ¿Para qué? Para animar la fe del pueblo. Es lo mismo que hace el apóstol Pablo, que anima a los creyentes en Tesalónica por medio de la segunda venida de Cristo. Es lo que hace el apóstol Juan con el último libro de las Escrituras, Apocalipsis, que muchas veces decimos, me da miedo ese libro de tantas cosas que dice. Sí, pero si eres creyente te debe animar en la fe, porque sabemos cómo termina la historia. Y es lo mismo que está haciendo el apóstol Pedro, donde nos exhorta a tener una vida de conducta piadosa y santa, un estilo de vida que muestre a Cristo. Y son preguntas que tenemos que hacernos y evaluarnos siempre. Si nosotros somos seguidores de Cristo, si Cristo nos ha salvado, nuestra vida está modelando a Cristo. En otras palabras, si alguien te ve como vives, ¿puede ver a Cristo? John Murray dijo lo siguiente: ¿qué o quién adoramos determina nuestro comportamiento? Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Hay al menos dos sentidos distintos en los que se usa la palabra temor en las Escrituras. Número uno, el temor de tener miedo de Dios y su juicio de castigo. Y número dos, el temor reverencial de asombro y adoración. Como creyentes debemos vivir en santidad, no por miedo al infierno, sino por un temor reverencial de asombro y adoración a Dios, por su grandeza y obra perfecta completada por su Hijo Jesucristo. Y es por eso que, como sabemos que ciertamente Él regresa, entonces debemos esperarlo. Debemos esperarlo. Y Pedro dice, deben esperar y deben apresurar. Qué interesante. Porque esperamos en santidad, pero esperamos con ansias. Hermanos, cuando usted tiene algún tipo de evento en su vida donde usted no puede esperar más que llegue el momento, que llegue la hora. Piense cuando usted era más niño y era el día antes de Navidad y está esperando que lleguen los regalos, ese tipo de dinámica. Piense el día antes que se va de vacaciones y todavía no ha salido el trabajo y no ha llegado la hora y está loco que llegue la hora para entonces tomar unos días de vacaciones y poder irse. Usted anhela con ansias ese momento. La palabra nos está diciendo que nosotros esperamos en santidad, pero esperamos con ansias su regreso. Esto es lo que se refiere. Esto es lo que habla el apóstol Pablo, y me voy a estar refiriendo mucho a Pablo en este pasaje, en esta predicación, porque el mismo Pedro lo hace. Así que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, concerniente al anhelar la venida del Señor, que nosotros no somos los únicos. Dice aquí, porque el anhelo profundo de la creación
es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Debemos anhelar ansiosamente la venida del Señor, y ante eso quisiera preguntarte, ¿te sientes emocionado, ansioso por la venida del Señor? ¿O te sientes con miedo porque Él va a llegar? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que te sientes de una manera o de la otra? ¿Te sientes emocionado? ¿Lo anhelas? ¿O estás pensando más en miedo? Hermanos, la espera en santidad mientras el Señor regresa o te llama a su presencia es una espera en santidad que es activa, no es pasiva. Usualmente cuando decimos espera en el Señor, la imagen que tenemos de espera es un cuarto de espera parecido al cuarto de espera de un hospital o a la sala de espera de un DMV, y esos lugares no son muy agradables, que digamos, desesperan, son lugares de espera que desesperan, ¿verdad? La espera en el Señor no es ese tipo de espera, no es una espera pasiva en la cual tú te sientas a esperar a ver qué pasa. No, la espera en el Señor en santidad es acción, es activa. Por eso Pedro nos indica que debemos vivir en santidad mientras esperamos la venida del Señor Jesús. Así que ese es el punto que quería predicarles. Y Pedro expone que debemos esperar en santidad, y ahora nos va a exponer cómo hacerlo. Los siguientes 4 puntos tienen que ver en cómo espero en el Señor. Esperamos en santidad, pero ¿cómo esperamos en santidad? Aquí hay 4 mandatos específicos que el apóstol Pedro nos da desde el verso 14 hasta el verso 18, y vamos al primero. El primero se encuentra en el verso 14 y básicamente dice lo siguiente: esperamos procurando la santidad con diligencia. Vaya conmigo, verso 14 dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Procuren con diligencia, es un mandato, hermanos, no es aquí una sugerencia. Para el creyente es un mandato de esperar procurando con diligencia estar en paz, sin mancha e irreprensible. Esto es un lenguaje bien similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento concerniente a los sacrificios. El autor de los Hebreos nos lo explica y dice en el verso 13, capítulo 9 de Hebreos: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que han sido contaminados santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto es un lenguaje que nos exhorta a estar sin mancha, porque aquel que nos compró derramó su sangre sin mancha, una sangre perfecta. El mismo Pedro lo expone en el primer capítulo de su primera carta, en el verso 18 y 19. Y él dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino, escuche bien, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos,
La santidad es vivir separados para Dios. Y debemos estar 100% claros que es Dios mismo el que nos santifica. Es decir, nos ha separado para sí mismo por medio de la obra redentora de Jesucristo, para que por medio de la fe en su Hijo seamos santos como Él es santo. Debemos procurar con diligencia la santidad, no basado en tu propio esfuerzo, sino basado en la sangre perfecta, sin mancha, de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramado en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Aquellos que estuvieron en la clase del día de hoy, sabemos que el Señor mismo dice, no es lo de afuera, es lo de adentro. Eso es bien importante que nosotros entendamos, hermanos, que debido a que lo que contamina es nuestro propio corazón, por eso es que Cristo vino a darnos un corazón nuevo por medio de su obra redentora, que por gracia, por medio de la fe, podemos recibirla. Y esto es bien importante porque cuando nosotros hablamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos hablando de mandatos en las Escrituras? Cuando vemos que Pedro está dando mandatos a los creyentes como tú y como yo, y a ellos que estaban como audiencia original, es importante que estemos anclados en la cruz de Cristo, que el mandato que estoy recibiendo de parte de Dios única y exclusivamente lo puedo llevar a cabo porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y sin mancha. Y el momento en que yo trato de llevar a cabo los mandatos de Dios separados o ignorando o siendo negligente a la obra redentora de Cristo, es el momento en que estoy entrando en el legalismo de los mismos fariseos y escribas, como se hablaba en la clase. ¿Cómo tú puedes cumplir el mandato? Con nuestros ojos puestos en el Señor. Nuestros ojos puestos en el Señor. Ustedes saben que fueron redimidos de esa vana manera de vivir. Esa santidad de Dios que nos separa es para formarnos a ti y a mí más y más de acuerdo a la imagen de su propio Hijo. Es Dios quien nos santifica. Grábeselo bien en la mente. Es Dios quien nos santifica. Es Dios el que te salva. Es Dios el que te justifica. Y Dios es el que te santifica. Pero escuche bien, somos nosotros los que procuramos con diligencia esa santidad. Porque por medio de nosotros Dios nos santifica. Nosotros tenemos que obrar con diligencia en perseguir esa santidad. Hermanos, les dije que la santificación no es una espera pasiva, es una espera activa. Esto es lo que dice la palabra. Pablo se lo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pedro también lo expuso al principio de esta carta. ¿Se acuerdan del verso 10? Capítulo 1, donde Pedro dice: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas no caerán jamás. ¿Qué cosas? Mientras hagan estas cosas, sean diligentes en hacer estas cosas para que no caigan jamás. ¿Qué cosas estaba diciendo el apóstol Pedro? Pues los versos anteriores, 5 al 9 del capítulo 1, dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, y ahí está la frase nuevamente, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Significa que debemos obrar con diligencia para añadir a nuestra fe virtud. Les recuerdo que nuestra fe nos ha sido dada. La fe que nos ha sido dada. La virtud es Pedro diciéndonos a nosotros
que para no caer debemos vivir de manera íntegra, de que nosotros haciendo lo correcto de manera honorable honramos a Dios y a las personas. En otras palabras, Pedro está diciendo que debemos vivir de manera tal que resalte nuestra fe en Cristo. Debemos tener a nuestra fe añadir virtud de integridad. A esa virtud debemos añadir conocimiento, que significa un entendimiento o sabiduría práctica y comunica la idea de relación. No conocimiento de llenar mi mente solamente de información o data, sino de que esa data esté en mi corazón y sea conectado a una relación íntima con el Señor Jesús. De esa relación íntima con el Señor tenemos que crecer con diligencia en el dominio propio, controlarnos, decir no a las pasiones de la carne. Hay una frase que el pastor Dave predicó hace varias semanas cuando fue el servicio bilingüe que estaba traduciendo el hermano Roberto, y él dice, o él dijo lo siguiente o algo similar, porque no le voy a encontrar las palabras exactas, pero él dijo, le hace bien a tu alma decirle que no a tus pasiones de la carne. Algo que tu carne quiera hacer, le hace bien a tu alma que tú le digas que no. No lo voy a hacer. No voy a dejar que eso me domine. Ese es el dominio propio, el cual se añade a la perseverancia. Es decir, mantenerte firme en lo que el Señor ha hecho. Ser perseverante es para permanecer firmes en la fe que nos ha sido dada por el Señor, aún en las circunstancias duras. A la perseverancia, piedad, que es básicamente imitar a Cristo, esforzándonos por hacer su voluntad. Fraternidad, que es básicamente la vida entre hermanos en Cristo, que levantemos al que está caído y que nos tratemos con paciencia los unos a los otros, y el eslabón de esta cadena termina con el amor. Hermanos, procurar con diligencia la santidad, en palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, es procurar con diligencia ser bienaventurado, pobre en espíritu, de los que lloran porque hemos pecado contra Dios. Es ser manso, es tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso y limpio de corazón, es ser un pacificador y padecer persecución por causa de la justicia. Es procurar con diligencia la santidad, para que anhelemos con todas nuestras fuerzas ser más como Cristo. Lo cual nos lleva al segundo punto. Mandato número 2. Esperamos considerando su paciencia. Veamos estos próximos versos 15 y 16. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes o inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. El segundo mandato que vemos es que cuando esperamos su venida debemos esperar considerando la paciencia del Señor Jesús. Recordemos el verso 9, porque el verso 9 Pedro dijo lo siguiente: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, Dios no retiene su juicio como una tardanza, sino como una manifestación de su paciencia en busca de la salvación de muchos. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios es lento para la ira. Lo vemos en Éxodo, en Número, en Salmo, en Jonás. Y Pedro mismo se encarga de utilizar la enseñanza del apóstol Pablo para validar este punto de que Dios es paciente por amor. Las epístolas paulinas eran altamente conocidas en la iglesia primitiva. Y es muy probable que los falsos maestros estaban tergiversando la enseñanza del apóstol Pablo.
Y hay algo sumamente interesante que nosotros vemos aquí con esta referencia que Pedro está haciendo de Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro no solamente está validando la enseñanza del apóstol Pablo, sino que la está poniendo al mismo nivel como inspirada por Dios. Mira lo que dice el verso 16. Verso 16 dice: asimismo, en todas sus cartas, las cartas de Pablo, habla en ellas de esto, de la paciencia de Dios, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. No se sienta mal cuando no entienda lo que Pablo escribió, porque el mismo Pedro tampoco lo entendía completo, ¿verdad? Que los ignorantes e inestables tuercen, estaban tergiversando, torciendo la enseñanza de Pablo, y después dice, como también tuercen el resto de las escrituras. Pedro está diciendo, el resto de las escrituras en el Antiguo Testamento, las enseñanzas del apóstol Pablo, tienen la autoridad de ser inspiradas por Dios. ¿Y cuál era esa enseñanza? En cuanto a la paciencia de Dios que está haciendo Pedro referencia acerca de la enseñanza de Pablo. Bueno, en Romanos capítulo 2, verso 4, Pablo hace esta pregunta y dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Luego en el capítulo 5, verso 20, la segunda parte dice, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué hicieron los falsos profetas? Sí, la paciencia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues vivamos como nosotros querramos. Y alimentemos nuestra carne, y alimentemos nuestras pasiones, y alimentemos la lujuria, y alimentemos el deseo por el dinero, por el poder, por todas estas cosas. Pero Pablo se encarga en el capítulo 6 de decir, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la enseñanza que está siendo tergiversada por los falsos maestros. Cristo no viene, vivan como ustedes quieran. Pedro está diciendo, están tergiversando la enseñanza del Antiguo Testamento, de Jesús, de los apóstoles, del apóstol Pablo específicamente. Cristo viene, vamos a esperar, y mientras esperamos, vivimos en santidad, procuramos la santidad y vamos a esperar y considerar la paciencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, considera la paciencia que Dios ha tenido en tu vida. Considera y detente diariamente, detente lo que estás haciendo, para. Y activamente considera la paciencia de Dios como salvación. ¿Quién es el que está hablando aquí? El apóstol Pedro. ¿Qué etapa de su vida él está? La última parte de su vida. Él va a ver el tiempo bien diferente a como lo vamos a ver usted y yo. Él lo ve como que esto es un abrir y cerrar de ojos. Tu vida, aunque sea de 90 o de 100 años o de 110 años, es un abrir y cerrar de ojos. Pedro está hablando desde una perspectiva de alguien que sabe que el Señor lo va a llamar a su presencia. Eso fue lo que él dijo en el capítulo 1, versos 14 al 16, que es inminente porque el Señor me lo dijo. Él está hablando desde una perspectiva desde que ya estoy casi al otro lado. Nosotros estamos escuchando esto desde una perspectiva, falta mucho. Pedro se acuerda que él lo negó 3 veces. Y Pedro se acuerda de que 3 veces el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Lo cual nos lleva al tercer mandato. Y este tercer mandato tenemos que mantener bien clara la perspectiva del apóstol Pedro y desde dónde él nos está hablando. Porque en el
tercer mandato, en el verso 17, dice lo siguiente: por tanto, amados, ¿se dan cuenta cuántas veces él hace esa referencia? Amados, 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 amados. Sabiendo esto de antemano, todo lo que he expuesto en la carta, estén en guardia. Y aquí está el mandato: estén en guardia, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Estén en guardia por dos razones. La primera, que no sean arrastrados por el error de hombres libertinos. Esto es lo que él ha expresado, hermanos, de que hay personas dentro de la iglesia que están enseñando otras doctrinas y que hay gente dentro de la iglesia que los está siguiendo. Esto fue lo que él dijo en el capítulo 2, verso 2, donde dice: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Lo dice en el verso 15 del capítulo 2, dice que abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Lo repite en el verso 21, donde dice: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Me gusta como el pastor David Helm lo explica. Él dice: aquí aprendemos que existe una relación íntima entre lo que creemos sobre el regreso de Cristo y el tipo de personas con las que nos rodeamos en la vida. En esencia, dime lo que crees sobre el regreso de Cristo y te diré el tipo de personas que estás rodeado. Rodéate con la sensualidad y te unirás a los esclavos de la sensualidad. Persigue la avaricia y te volverás codicioso. No es de extrañar que Pedro quiera advertirnos por última vez que permanezcamos en guardia, porque él sabe que si cometemos el error de andar con gente sin ley, seremos descalificados en la carrera por el cielo. La apostasía siempre es un peligro real. Siempre es un peligro real. Por eso, mientras esperamos, debemos esperar estando en guardia, para que no seamos arrastrados ni tampoco caigamos de la firmeza. Y esto es bien interesante, porque pareciera ser que aquí se cierra el círculo completo de la historia de Pedro. ¿Se acuerdan ese momento cuando Jesús habla que va a ir a la cruz y que hubo este personaje, Pedro, que dijo: no, por nada del mundo esto te acontezca? A lo cual Jesús le respondió y le dijo en el verso 31 de Lucas 22, le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Saben qué hizo Pedro después? Y Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lo negó 3 veces y lloró amargamente de haber negado y maldecido a su Señor. Esa palabra, cuando Jesús le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esa palabra fortalece es la palabra esterizo, es la palabra misma que él está usando en este versículo, verso 17, diciendo: estén en guardia para que no caigan de la firmeza. De primera instancia él falló a lo que Dios le mandó hacer. Le dijo: tú vas a fortalecer a los hermanos, pero lo primero que hace, ¿qué es? Lo niega 3 veces.
pero a través de su ministerio, al ser restaurado por el amor y el poder y la paciencia del Señor Jesús, Él se encarga de ser fiel a la palabra, fortaleciendo a los hermanos. Y aquí está diciendo: estén en guardia para que no caigan de esa firmeza. Pudiéramos pensar que sí, después de ahí Él no volvió a fallar. Nos equivocamos. Porque un poquito más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo, a quien él está mencionando en estos versos, el apóstol Pablo le dio un sendo regaño al apóstol Pedro. Que nos gusta un poquito de acción y dinámicas dentro de la iglesia y estas cosas, ¿verdad? Nosotros vemos que Pedro nos manda a estar en guardia para no ser arrastrados por las falsas enseñanzas y así caigamos de esta firmeza. Así que es importante que nosotros consideremos este mandato que Pedro le está dando a los creyentes. Porque cuando decimos eso, es muy probable que venga el pensamiento a tu mente de que eso le puede pasar a aquel, pero no creo que me pase a mí. Y es bien importante que nosotros entendamos que no, Dios te está hablando a ti. De que Pedro está hablando a creyentes y sí, tú puedes ser arrastrado por otros pensamientos. Consideremos una vez más el testimonio del apóstol Pedro, que aún durante su ministerio también fue arrastrado por falsas enseñanzas, pero al mismo tiempo contó con la bendición de un hermano que lo trajo a la verdad nuevamente. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. No escribió indirectas en Facebook acerca de él. Lo enfrentó cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera, escuche bien el lenguaje, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¡Auch! Hermanos, vivir en santidad es vivir en guardia contra las falsas enseñanzas. Y vivir en guardia en contra las falsas enseñanzas también implica que debemos vivir de manera humilde para que cuando nosotros recibamos corrección, la recibamos de acuerdo a su palabra. Hay que ser humildes para reconocer que cualquiera de nosotros puede ser arrastrado como fue arrastrado Pedro y Bernabé y muchos otros. Y hay que ser humildes para reconocer que necesitamos de otras personas como el apóstol Pablo para que nos corrijan cuando sea necesario, sea usted desde ahí o sea a mí desde aquí. Es muy probable que a mí va a ser mucho más fácil corregirme porque estoy hablando todo el tiempo y va a ser más fácil de, dijo esto mal. La semana pasada dije algo mal y lo corregí en el podcast. Así que aquel que escuchó el podcast en la semana, pues sabe que hubo una corrección de algo que dije la semana pasada. Búscalo. Por lo tanto, estar en guardia es invitar a la corrección. Yo quiero hacerlo de acuerdo a la palabra. Yo no me las sé todas. ¿Qué me hace pensar a mí que yo no necesito hermanos en Cristo, maduros en la fe, que me estén dirigiendo, ayudando en la palabra del Señor? Ya de lleno ahí hay un pecado de altanería, que tú te crees más de lo que eres. Hermanos, debemos recibir con humildad la corrección, porque mientras recibimos con humildad la corrección, significa que estamos procurando diligentemente ser santos, lo cual es el mandato que Pedro nos está dando. Y nos lleva al último mandato, mandato número 4. Antes bien, verso 18, y con esto concluimos la carta del 2 de Pedro. Antes bien, crezcan
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es este cuarto mandato? Es bien interesante porque este cuarto mandato básicamente cierra el círculo de su carta. Pedro comienza la carta diciendo en el capítulo 1, verso 2, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y cierra la carta hablando de lo mismo, del conocimiento de Dios y del Señor Jesús, dándole gloria a Él, pero presentándolo como un mandato. Hermanos, ¿congregarse es un mandato o es una sugerencia? Un mandato. Hermanos, ¿hacer discípulos es una sugerencia o es un mandato? Un mandato. Hermanos, ¿el crecer en el conocimiento del Señor es una sugerencia o es un mandato? Esto es un imperativo, es un verbo imperativo, es un mandato en el cual Pedro nos está diciendo, inspirado por Dios mismo, crezcan en el conocimiento de Dios y en la gracia. Crezcan en la gracia del Señor y en el conocimiento de Dios. Crezcan. Hermanos, tenemos que hacernos preguntas de evaluación en nuestra vida. ¿Estamos creciendo? ¿Estás creciendo? Que yo no me doy cuenta, pastor. Usted sabe que el crecimiento pasa bien lento y no se da cuenta del crecimiento. Fine, perfecto, estoy de acuerdo. ¿Has crecido de aquí al año pasado? ¿Es tu fe hoy más madura que tu fe de hace un año, de hace 6 meses, de hace 2 años, de hace 5 años? Hermano, yo no quisiera que tú estés estancado en el crecimiento del conocimiento de Dios y de la gracia. Que pase 1, 2, 3 años viniendo a la iglesia, que estés calentando asiento todo este tiempo y que no crezcas en el conocimiento y la gracia del Señor. Cuando hablo de la gracia del Señor estoy hablando específicamente de que tú puedas crecer en verte más como el Señor. Cuando hablamos de la gracia, de crecer en gracia, hablamos del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que Pablo lo describe en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un mandato que crezcamos en el Señor y debemos crecer en el Señor, pero totalmente anclado en esa sangre preciosa, sin mancha del Señor Jesucristo. El pastor Miguel Núñez nos da unas preguntas de diagnóstico para hacernos a nosotros mismos, para saber si estamos creciendo en gracia. Presta atención a estas preguntas. ¿Estoy creciendo en mi habilidad de amar a los demás? ¿Cuánto gozo experimento en mi vida diaria? ¿Es la paz interior algo que estoy experimentando en mi vida? ¿Cuánto he crecido en paciencia hacia los demás y especialmente hacia aquellos que han pecado contra mí? ¿Qué tan amable he sido al tratar a los demás? ¿He crecido en humildad, en mansedumbre? ¿Con qué frecuencia miro a los demás y pienso que son ellos orgullosos? ¿Cómo estoy con respecto al dominio propio? ¿Tengo control de mis impulsos pecaminosos? ¿Estoy controlando mi enojo? ¿Cómo le hablo a los demás? Especialmente a los que tengo cerca de mí. Hermanos y hermanas, yo les exhorto a que hablen con sus pastores. O que hablen con un hermano o con una hermana maduro o madura en la fe, para que pueda compartir estas preguntas de diagnóstico y persiga con todas sus fuerzas el crecer en la gracia del Señor. No se evalúe usted mismo, traiga a alguien que le ayude. Yo le garantizo que gente alrededor suyo va a poder ver cosas en usted que usted mismo no ve. Seamos humildes en querer perseguir la santidad con diligencia, abriendo nuestra vida
a que realmente estemos agradando a Dios y no a los hombres, tampoco a nuestra carne. Cristo hizo todo lo necesario para perdonarnos, salvarnos, santificarnos y glorificarnos. Hagamos nosotros todo lo necesario para crecer en la gracia que se nos ha sido otorgada. Pero también nos exhorta a que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y cuando está hablando de conocimiento, no es simple data, no es simple información, es intimidad. Es que conozcamos realmente quién es Dios, que conozcamos su carácter, que conozcamos sus atributos, que conozcamos cuán santo y poderoso y soberano es Él y cuánto nosotros le necesitamos, hermanos y hermanas. Vivamos de manera tal que crezcamos en gracia y en conocimiento de Dios, estando alerta de las falsas enseñanzas, considerando la paciencia de Dios como salvación y procurando con diligencia la santidad en nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan proclamar: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para concluir, traigo este pensamiento o resumen de esta carta. El pastor Jim Shaddix lo dice así: comienza esta carta donde termina. Pedro comenzó orando que la gracia y la paz se multipliquen a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, verso 2, capítulo 1. Y termina exhortándonos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, capítulo 3, verso 18. Comenzó reconociendo al Dios que nos llamó por su propia gloria y bondad, capítulo 1, verso 3. Y termina bendiciendo a ese mismo Dios y diciéndole: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, último verso. Comenzó llamando a los creyentes a madurar en Cristo para que nunca caigan bajo el peso de la falsa enseñanza, capítulo 1, 5 al 11. Y termina exhortándonos a hacer lo mismo, capítulo 3, versos 17 y 18. En algunos aspectos, así es con el Evangelio. Comienza y termina en el mismo lugar, con el que es el principio y el fin, el alfa y omega. Jesucristo es el principio, Jesucristo nos salva, nos sostiene, nos rescata y vendrá de nuevo. Fue inaugurado en la primera venida de Cristo y culminará con la segunda venida de Cristo. Pablo exhorta a los colosenses: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amados, este es el Evangelio de Jesucristo. Recuérdalo y vívelo para la gloria del Señor. Pongámonos de pie. Hermanos, quisiera exhortarles de manera directa a que si hay alguien que reconoce que no está caminando en santidad, si hay alguien que reconoce que no está procurando con diligencia la santidad, ni está considerando la paciencia de Dios, ni está específicamente en guardia en contra de falsas enseñanzas que nos pueden arrastrar de la firmeza, o que reconoce que no estás creciendo en la gracia del Señor, yo te exhorto con todo mi corazón que hables conmigo, con el hermano Roberto, con el hermano Michael o cualquier hermano o hermana maduro en la fe de la iglesia, para que puedas desempacar y podamos ayudarte a crecer en el Señor. Si tú no estás seguro si estás o no en Cristo, si realmente notas que no hay un crecimiento en tu vida espiritual y que estás completamente estancado en un estilo de vida donde estás alimentando tu carne en todo momento, es muy posible que
todavía no hayas sido salvo, pero el día de salvación puede ser hoy. Donde realmente tú digas, yo necesito del Señor, soy pecador y solamente tú puedes salvarme. La oferta del Evangelio, por su paciencia, está siendo extendida el día de hoy para ti una vez más. No la rechaces. De igual forma, ven y habla conmigo, ven y habla con uno de los pastores o con un hermano o hermana maduro en la fe de la congregación para que podamos ayudarte. Deposita tu fe en el Señor, arrepiéntete de tus pecados y confía que solamente Él es digno de toda gloria y alabanza. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la epístola de Pedro, la segunda que hemos podido estudiar en estas últimas semanas. Ayúdanos como congregación a que podamos vivir en santidad, Señor. Señor, a que podamos ser expuestos a maneras falsas que hemos aceptado en nuestras vidas, que las desechemos y que persigamos con diligencia la paz y vivir sin mancha y de manera irreprensible. Señor, ayúdanos a entender que no hay forma que lo podamos hacer con nuestras propias fuerzas, sino que es por tu sangre derramada en la cruz del Calvario que nos permite, Señor, poder seguirte, poder cumplir con los mandatos que nos estableces. Señor, que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción de pecado, que sea fortaleciendo a todos aquellos que están creciendo en el Señor y que podamos ser animados de que ciertamente tú regresas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.